un balance le corresponde a CONCACAF. ¿Qué dejó el fútbol de CONCACAF las selecciones en esta Copa del Mundo? Primero recordemos que jugaron 4 selecciones de CONCACAF: Costa Rica, Canadá, México y Estados Unidos. 3 de ellas fueron eliminados en la ronda de grupos: México, Costa Rica y Canadá. Canadá se va sin puntos, sin victorias. Y Costa Rica se va con la derrota más abultada en la Copa del Mundo, el 7-0 que sufrió en el partido inaugural ante España. Estados Unidos clasificó, se metió en octavos de final. Recordemos que enfrentó a Países Bajos, donde el equipo de Luis Van Gaal lo terminó eliminando dicha instancia. Cuando se hace el balance de todas las confederaciones, fue la más floja de todas. La más floja de todas. Por debajo de Asia, que había metido había metido a Japón, Australia y a la propia selección de Corea en los octavos de final. Por debajo de África, que metió unas cuantas en octavos, y encima Marruecos en semifinales. Por debajo de Conmebol y por supuesto por debajo de la UEFA también. La verdad que lo de CONCACAF termina siendo muy pobre. Muy pobre. Por los números que hacemos referencia, porque México retrocedió, Costa Rica mejoró su imagen, pero se comió un baile de película, el 7-0, vergonzoso, vergonzoso. Le gana a Japón, por lo menos se va con un triunfo, pero muy poco, nos agarramos de muy poco. Y pierde con Alemania, aunque hace partido, hasta por minutos se estaba clasificando. El balance con CONCACAF no es positivo. Esperaba más de Canadá, que se va sin puntos en ese grupo. Uno dice, qué difícil, decía uno. Le toca a Croacia, le toca a Bélgica. A Marruecos también. Le tocó Croacia y le tocó Bélgica. Y clasificó y llegó lejos. Canadá nada. De México esperaba más. Por lo menos llegar a octavos de final. Cruzarse con Francia. No llegó a octavos de final. Por lo tanto, el balance es negativo. Estados Unidos sacó la cara y cumplió primera ronda. Y cumplió muy bien. Más allá que ganó un solo partido, porque le hizo un gran partido a Gales, que lo empató. Le hizo un gran partido a Inglaterra. De los 4 es el que más habría que destacar por el nivel del rival. Y juega un buen partido con Irán, aunque sufre y lo gana pidiendo la hora. Lo gana bien, pero pidiendo la hora. Donde pierde un poco más de crédito Estados Unidos a esa muy buena primera ronda, que en el partido con Países Bajos no compitió. No compitió. Le ganó muy claro el conjunto de Luis Van Gaal. Por lo tanto, el balance de CONCACAF es negativo. No es bueno. Uno tendría que resumirlo en más de lo mismo. Y de repente hasta por debajo. Porque México a veces con Estados Unidos acompañaba en los octavos de final. En aquel 2014 se mete Costa Rica, se mete México, después Costa Rica llega a cuartos. Y ahora solamente uno logró clasificar. Es para que la CONCACAF haga un análisis, una evaluación y sepa que tiene que mejorar. Porque para el próximo mundial, que después entraremos en su momento en el tema, van a ir estas selecciones, seguramente clasificará Costa Rica, ya las otras 3 están, pero tiene que clasificar otras, que están por debajo y las sabemos futbolísticamente. Porque a veces hay selecciones que no van al mundial, no sabemos que van a competir. Italia no va al mundial, pero va a representar bien a la UEFA. O Colombia, Chile no fueron al mundial, pero van a representar bien a Conmebol. Pero las que están por debajo, que no han llegado, en lo futbolístico también están por debajo. En la tabla de posiciones y en lo futbolístico hay que hablar de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de El Salvador, de Panamá. Ojo con eso. Tendrá que mejorar CONCACAF. El balance de este mundial fue pobre de CONCACAF. Muy pobre. José, ¿coincide? Por supuesto que coincido. Me parece que su opinión y los hechos, las estadísticas y el fútbol de los equipos de la CONCACAF son elocuentes. Queda claro que una Copa del Mundo es un animal distinto. Canadá había hecho una gran eliminatoria, pero le pesó la Copa del Mundo porque en un torneo tan corto hay que ser contundente. Y ese primer partido de Canadá fue quizás el mejor partido de una selección de CONCACAF en el Mundial de Qatar. El partido que le hicieron a Bélgica era por nota, con posesión, generando, neutralizando a los futbolistas belgas, pero no la metieron. Bélgica tuvo 1 y gol, se acabó. Contra Croacia sí retrocedieron. O sea, Croacia les pegó un baile y Canadá arrancó bien. 20 minutos buenos, después se comieron un baile y contra Marruecos, bueno, de hecho Canadá es la primera selección eliminada de la CONCACAF. Lo de Costa Rica, es normal que Costa Rica quede eliminada en fase de grupos. Me parece que ese es el techo de Costa Rica. No es normal que se coma a 7 contra España. Creo que ese resultado nadie lo tenía en la quiniela. Yo pensé que Costa Rica iba a competir de mejor manera porque si algo mostró Luis Fernando Suárez es que es un técnico que sabe trabar los partidos. Costa Rica se termina clasificando a la Copa del Mundo por su defensa y por Keylor Navas. Esa defensa contra España no apareció.
Después, como usted bien comentaba, le ganaron a Japón, pero desde lo futbolístico no fue un gran partido de Costa Rica. Es más, Japón fue más, pero al final de cuentas la Copa del Mundo es de eso, ¿no? De maximizar los momentos. Y me parece que el mejor partido de Costa Rica termina siendo contra Alemania, donde defendió bien, pero tampoco renunció a atacar. O sea, Costa Rica defendía, pero cuando tenía la pelota buscaba cómo lastimar al rival. Lo de Estados Unidos es la única selección que termina sacando la cara, porque contra Inglaterra, el rival más complicado de su grupo, fue un partido muy bueno de los estadounidenses. Contra Irán, el partido que tenían que ganar, lo ganaron. Ya después, en los 15, 20 minutos, sí, retrocedieron, defendieron y supieron sufrir. Y después está el partido contra País de Gales, ¿no? Que fue el primero. Algún día, ¿sí? Quiero que hable Carolina, recuérdeme que le cuente la anécdota del partido de Estados Unidos-Irán. Le voy a contar ese así punto en estos días. A un día le quiero contarle aquí al aire lo que me pasó ese partido. Pero perfecto, perfecto, Hernán. O en otro programa o más adelante. Pero digo para que usted me lo recuerde, porque yo después me olvido. Yo se lo recuerdo, no se preocupe, memoria de elefante. Pero en el balance Estados Unidos por lo menos cumple. No nos olvidemos que hace 4 años no se clasificaron a la Copa del Mundo. Era uno de los equipos más jóvenes en Qatar. Y avanzar a la ronda de octavos de final no es malo. Y encima ser eliminados por Países Bajos contra un técnico como Van Gaal, que por cierto fue Van Gaal el que ganó el partido, le dio un repaso a Greg Berhalter en esos 90 minutos. Y lo de México sí termina siendo decepcionante. Me parece que México contra Polonia hizo un buen partido, pero le faltó generación en el último tercio. Contra Argentina yo no le reclamo nada al Tata. Es más, Hernán, yo lo ponía en mi tweet ayer en la final. En los primeros 70 minutos, México le había hecho más partido a Argentina que Francia-Argentina. Después, claro. Y es cierto, yo no lo digo en broma. Y Croacia también, hizo más partido a México que Croacia. Claro, lo que pasa es que después te aparece Messi y te termina definiendo en los goles que recién repasábamos en el segmento anterior. Pero sí, México había logrado algo que yo siempre lo valoré. Yo sé que el objetivo de México era trascender, llegar a la ronda de cuartos de final, pero había logrado algo que es difícil: clasificar siempre a la ronda de octavos de final desde 1994 a la fecha, algo que solo Brasil había hecho. Potencias como Alemania, Italia, Argentina, España han tropezado en la fase de grupos y México parecía que podía dar el próximo paso y en este mundial termina retrocediendo. Muy pobre es el calificativo que usted utilizó para describir a la CONCACAF. Yo coincido, me parece que es un buen calificativo. Yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque realmente no era mucho más lo que esperábamos de esta CONCACAF. México, todos nos basábamos en que era un equipo aguerrido, en que en los mundiales se crecían, en que sabía cómo jugar este tipo de juegos, pero no en el fútbol del equipo mexicano, porque el proceso del Tata Martino había vivido un deterioro que al final fue lo que vimos en el Mundial de Fútbol. México no fue ni más ni menos de lo que nos había mostrado en este proceso. México estuvo más o menos a la altura en algunos partidos, en otros, y al final careció de algo que habíamos hablado durante todas las eliminatorias, durante toda la Copa Oro, durante todos los partidos, que fue la falta de gol, la falta de un definidor, la falta de alguien que pusiera la pelota adentro, que fue el tema de conversación de México durante todas estas eliminatorias y antes del Mundial, ¿no? ¿Quién va a ser el delantero? ¿Quién va a ser el 9? Va a ser Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez está para jugar, Henry Martin, un jugador del América, va a poder estar. Bueno, México fue al final la conclusión de todo eso y se habla tanto de un quinto partido que ni siquiera hubo un cuarto partido. Fue un retroceso del equipo mexicano, como decía Del Valle hace un ratito. Estados Unidos creo que nos dio más o menos hasta donde podíamos, no pasó a ese otro nivel que hubiésemos esperado. No digo solamente por los cuartos de final, digo por el partido y cómo planta cara ante Países Bajos. Se ve muy, muy, muy superior, como lo decía Pereira, el equipo de Van Gaal. Incluso hubo un repaso táctico por parte de Van Gaal con respecto a Greg Berhalter, que además cerró de manera muy mala con esa polémica entre Reina y el mismo Greg Berhalter, que nos hace pensar que no va a ser más el técnico. Lo de Costa Rica, decepcionante, porque si bien no iba a pasar, creo que un equipo que juega a defenderse no puede llevarse 7 goles. Un equipo que juega a defenderse no solamente no se puede llevar 7 goles, sino defender tan mal como lo hizo en ese primer partido. Y Canadá, aunque no pasó y fue el primer eliminado, yo siento que Canadá nos dio más de lo que de repente esperábamos. Por más que hayamos visto las eliminatorias y había sido relativamente bueno, lo de Canadá no
no creo que esperábamos mucho más. Y a la postre vimos que se enfrentó con el tercero y cuarto del Mundial, Croacia y Marruecos. Creo que en Ahora, Canadá Caro, puede haber más esperanza que, por tú ejemplo, Costa comentabas, Rica. tú comentabas que en general esperabas esto de CONCACAF, lo que pasó. Sí, No, yo sí, esperaba sí, más. sí, Yo sí. esperaba un poquito más. No, De México esperaba un poquito pero, más. México no puede ser que no le gane a Polonia. Canadá no puede ser que se vaya sin puntos. No puede ser que Costa Rica se coma 7 goles. O sea, no, yo esperaba más de CONCACAF. Entiendo que bueno, ni vendo humo, ni tampoco esperaba que llegara a cuarto de final. Pero sí, México dejó una imagen pobre y contra Polonia, de haber ganado ese partido hubiese clasificado. O sea, y México hay que sí, exigirle que clasifique. Yo esperaba que clasificara. No que le ganara a Francia, porque supuestamente se daba el cruce con Francia. De Canadá sí. esperaba que por lo menos sumara algún punto. Algún punto, no sumó un solo punto en el Mundial.